En esta ocasión tenemos un puente H. Vamos a analizarlo. Tenemos que el puente H consta de 4 transistores. En este caso son una configuración Darlington, que sería el tip 122, estos 4 transistores conectados en esta forma de H, precisamente por eso el nombre. Entonces, en esa disposición, la idea es permitir el paso de corriente desde, desde un lado a otro, es decir, de izquierda a derecha y después de derecha a izquierda, dependiendo de la conmutación de los transistores. Es por esta razón que se observa que están conectada una fuente de tensión de manera cruzada, permitiendo en ese sentido pues encender justamente así, de manera cruzada, de tal manera que al encender, por ejemplo, el transistor 1 y el transistor 4, mientras que Q3 y Q2 estarían, digamos, apagados en corte, en la región de corte, pues la corriente se permitiría circular en este sentido, de izquierda a derecha. Entonces, entendiendo esto, también si por ejemplo habilitáramos este switch intentando encender el transistor Q3 y el Q2, que son los que están conectados, pues entonces la corriente se permitiría pues circular en este sentido. Claramente pues Q1 y Q2 y Q4 pues tendrían que estar apagados. De esta manera, bueno, pues encendiéramos el motor ya sea en sentido horario o sentido antihorario. Ese sería el principio de funcionamiento. También hay otras combinaciones que podemos hacer como pues switch 1, switch 2 apagados, pues todos los transistores estarían en corte y pues no encendería el motor. También tendríamos la combinación, por ejemplo, de los dos switches encendidos, ¿sí? En este sentido, pues todos los transistores se encenderían y si el puente está bien equilibrado, pues la corriente no va a pasar por el transistor, sino que va a pasar de Q1 a Q2 y de Q3 a Q4. Y de esta manera, pues lo podemos ver pues prácticamente como un cortocircuito. Entonces esa combinación de los dos switches encendidos, pues no es recomendable. También se pueden preguntar para qué son los diodos que están conectados en el puente H. Pues estos diodos son diodos de protección y sirven para proteger a los transistores de los picos de voltaje generados por el motor cuando éste se apaga o cambia de dirección, evitando que los transistores se dañen. Imagínense que está funcionando Q1, Q4, circula una corriente, ¿verdad? A través de nuestro motor y con un voltaje, pues este empieza a girar. Pero enseguida apagamos los transistores y la corriente que hacía que girara, pues ya se la quitamos, pero por inercia el motor va a seguir girando y va a producir un voltaje inducido y esos picos de voltaje no son seguros para el transistor, entonces para eso están los diodos que en ese sentido pues van a redirigir los picos transitorios hacia en este caso pues hacia la fuente, a un destino más confiable.
Entonces vamos a dibujar un circuito equivalente suponiendo que el switch 1 está cerrado. Pues sería de esta manera, lo puedo dibujar así. Pongo la fuente de B1, que es una fuente de 12 volts, según el esquemático. Em, Encendería el transistor Q1, vamos a dibujarlo por acá, con un resistor. Por aquí iría conectado a 5 volts. Luego seguiría el motor. Vean que voy siguiendo esta trayectoria. Entonces hay que dibujar el motor. Luego el siguiente transistor, que sería este es Q1, este de acá Q4 y 5 volts. O sea, es lo mismo, ¿no? Así lo puedo dibujar. No pasa nada. Y pues este sería R1 y este R4 respectivamente. Y me faltó conectar la tierra. Entonces cuando cierro el switch 1, puedo decir que este es el circuito equivalente. De aquí que puedo observar varias cosas, entre ellas, por ejemplo, pues dos mallas. Una malla puede ser esta, vamos a dibujarla. Esta malla, ¿sí? O puede ser esta otra malla. Y por supuesto, una malla que sea de puro, como de pura corriente colector. Esta de acá. Eh, la primer malla pues es relativamente sencilla. La podemos escribir de esta manera. Sería menos 5 volts más R4 por I de base más, como tengo que determinar este voltaje, es un voltaje base emisor, pero recordemos que se trata de un tip 122, un transistor tip 122 que tiene una configuración Darlington. Entonces no va a encender a 0.7, sino va a encender a 1.4 volts. Pero lo vamos a poner voltaje base emisor del transistor 4. Y además, como tiene conectado directamente el emisor a tierra, pues es un voltaje de saturación, que de todas maneras es muy parecido al voltaje en la región activa. Mm, Más, creo que sería lo único, igual con cero, así. Entonces, voltaje base emisor es 1.4 volts. Y R4, si lo conocemos, que son 180. Así que también lo tenemos y podemos despejar la corriente de base. Entonces corriente de base es igual a 5 volts menos 1.4 volts entre R4 que son 180 ohms. Y esto es igual a 5 menos 1.4 serían 3.6 dividido entre 180 ohms y nos da 0.02 amper. Entonces serían 20 miliamper y de base 4 para ser exactos. La otra malla que vamos a hacer puede ser esta.
por ejemplo, la malla externa, pero hay que considerar lo siguiente. Uno, pues el transistor Q4, como tiene el emisor directamente conectado a tierra, perfectamente puede entrar en saturación. Entonces el voltaje colector emisor en Q4 de saturación pues es próximo a 0 volts. De acuerdo al datasheet, pues podemos proponer un voltaje así por muy grande de 0.2 volts, por ejemplo. También el motor va a encender a 3 volts. Lo proponemos de 3 volts, más o menos. Encendería a 3 volts. Y con eso nos podemos dar cuenta que el transistor Q1 pues no podría tener 0 volts, porque además su emisor está conectado al motor y a otro transistor, por lo cual no va a entrar en la región de saturación, no puede entrar en la región de saturación, entraría en la región activa. Y pues aquí podemos sacar la malla, creo que es bastante obvia, son 12 volts menos el voltaje colector emisor del transistor 1 más el voltaje del motor, que son 3 volts, más 0.2 volts del transistor Q4 igual con 0. Entonces el voltaje colector emisor del transistor 1, que entraría en la región activa, son 12 menos 3 volts menos 0.2 volts y tendríamos 12 menos 3 menos punto 2 y nos da 8.8 volts. Voltaje colector emisor 1 igual a 8.8 volts. Entonces, pues el transistor Q1 está en la región activa, mientras que Q4 está en la región de saturación. Esto quiere decir que trabaja de forma más eficiente Q4, va a disipar menos potencia y de esta manera se va a calentar menos que lo haría Q1. Este diseño es muy sencillo, pues simplemente se inspira en que sea sencillo y que utilice un mismo tipo de transistor o de componentes, pues en el sentido que sea económico también, ¿vale? Y fácil de analizar, digamos, para tener los principios básicos a la mano. Un puente más eficiente, pues tendríamos que colocar un transistor PNP para que su emisor esté directamente hacia la fuente y de esta manera puede entrar en saturación y además aislando la base con otros transistores para lograrlo encender. Dicho de una manera más sencilla, pues hay diseños más eficientes que este, ¿vale? Pero son un poquito más complejos, poquito nada más. Y también en ese sentido, pues el alambrado al alumno, pues le va a costar un poco más de trabajo alambrar. Y pues para no complicar tanto al alumno, en ese sentido, pues se propone este puente, además de que vean una diferencia fundamental entre encender cargas con la región activa y la región de saturación, en donde se ven claramente las diferencias, ¿no? Un transistor, por ejemplo el Q1, pues va a disipar más potencia y este se va a calentar. Entonces, pues eso también es aprendizaje a final de cuentas. Vamos a terminar nuestra malla con el que sería la malla para color verde que tengo ahí, pues va así, menos 5 volts más R1 por I de base más voltaje base emisor de 1 más el voltaje del motor más el voltaje colector emisor de saturación del transistor 4 igual con 0.
Entonces, tenemos lo siguiente. Vemos, por ejemplo, aquí tenemos lo siguiente. Tenemos el voltaje de prácticamente todo, incluido este, este voltaje. Solo podremos determinar de la siguiente manera. El voltaje en R1, de tal manera que voltaje R1 es igual a 5 volts menos voltaje base emisor, que son 1.4 volts, menos el voltaje del motor, 3 volts, menos el voltaje colector emisor de saturación. Entonces, voltaje en R1 nos da de la manera siguiente, le quedaría bien poquito voltaje, serían 5 menos 1.4 menos 3 menos 0.2 y nos da 0.4 volts. Es un voltaje muy pequeñito. Y ya nada más por ley de Ohm, pues la corriente de base es igual a 0.4 volts dividido del valor de resistencia, que son 180 ohms. Entonces esta corriente de base son 0.4 entre 180 y nos da 2.2 miliamperes, ¿vale? Entonces, pues para un transistor esta corriente de base pues ya es algo. Si lo alcanza a encender, este circuito pues está demostrado que funciona en los videos de práctica que hacemos. Entonces, trabaja, ¿de acuerdo? No hay ningún problema con esa parte. Finalmente, cabe aclarar que el, el análisis, digamos, si pensamos en qué ocurre cuando, por ejemplo, apagamos el switch 1 y encendemos el switch 2, pues es el mismo análisis, nada más que con el transistor Q3 y Q2, ¿sale? Dicho esto, sabemos que el, los transistores, Q1 y Q3, que están en la parte superior, pues van a trabajar en la región activa, estos dos transistores, que son los que se van a calentar debido a que disipan más potencia, mientras que Q2 y Q4 van a trabajar en la región de saturación, van a trabajar mucho más fríos. Y en cuanto a la corriente que toma el motor, pues toma la necesaria de acuerdo a la impedancia que tiene. Este llega a circular unas corrientes como lo he visto, hasta de 1 amper con carga. Y y pues de todas maneras, pues sí trabaja, ¿de acuerdo? El puente hecho tiene otras aplicaciones, por ejemplo, no necesariamente ponerle un motor, sino que puede ser una carga resistiva, otro tipo de elementos, los cuales, como el puente tiene la capacidad de cambiar la dirección de la corriente, ¿vale? Entre estos dos puntos, pues sirve también para convertir señales de corriente directa a corriente alterna, ¿vale? Con unas técnicas que se llaman modulación por ancho de pulso. Entonces, en ese sentido, pues es muy utilizado el puente H. Bueno, sería todo por el momento. Espero que les haya gustado. Bye.